Bueno, pues buenos días. Esta plática se llama Mata a Joab. Mata a Joab. Y tal vez suene un poco fuerte, tal vez suene algo de la mafia, pero ahorita vas a ver que no es así. La mafia tiene historias muy terribles, ¿no? De asesinatos. Por ejemplo, me acuerdo de una anécdota de un jefe de la mafia de Chicago que tenía un contador que había buscado el contador sordomudo para que no pudiera oír ni hablar nada de las tranzas que ahí se decían y se llevaban a cabo. Pero resulta que este contador le robó varios millones al Capone, al don Corleone, ¿no? Al jefe de la mafia. Y el jefe lo descubre y entonces se lo llevan a un cuarto cerrado con dos sicarios ahí, y el jefe va a entrar a interrogarlo, y se lleva a su ayudante, que era nada menos y nada más, no me lo vas a creer, pero es la neta del planeta, era mi tío Febronio. Y es que era el único que sabía el lenguaje de las señas, ¿no? Y entonces el jefe le dice: a ver, pregúntale dónde está el dinero. Y entonces mi tío empieza ahí con las señas y todo, y el sordomudo le responde con las señas, y dice el jefe: ¿qué dice? Dice que no ha robado nada, que es inocente. Entonces el jefe de la mafia se enoja porque le consta que se lo robó, saca la pistola y se la pone en la cabeza al contador, y le dice a mi tío: dile que tiene 10 segundos para decirme dónde está el dinero, y si no, lo mato. Y entonces mi tío empieza a hacerle señas ahí al otro, y el sordomudo responde también con señas, y con las señas está diciendo: perdóneme, jefe, le voy a devolver su dinero, está enterrado junto al árbol que está en el patio de mi casa. Y dice el jefe: ¿qué dijo? Y ya saben, mi tío la pesca al aire, ¿no? Dice que prefiere que lo mate antes de decirle dónde está el dinero, y que además es usted un cobarde que no se va a atrever a dispararle. ¡Pum! Bueno, eso es la mafia, ¿no? Pero durante la vida y el reinado de David aparece un hombre mafiosón, un hombre que se menciona muchas veces en la Biblia y que llegó a ser muy importante entre la gente de David. Su nombre era Joab. Y las últimas palabras del rey, que murió anciano, las últimas palabras en su lecho de muerte estuvieron dedicadas a darle instrucciones a su hijo Salomón de construir el templo, de cómo gobernar, etcétera, etcétera. Pero dentro de ellas hay una enigmática instrucción con respecto a Joab. Vamos a verla en Primera de Reyes 2:9. Y David está hablando de Joab y le dice a Salomón: haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Traducción mexicana: escabéchatelo cuanto antes. Y Salomón se lo escabechó. Antes de explicarte cómo llegaron David y Salomón a esto y lo que significa hoy en día para ti, porque no es nada más una historia, es algo que tiene que ver contigo, déjame darte un breve contexto de Joab. Joab, para empezar, era sobrino de David, hijo de una hermana de David, y era un general capaz, un hombre con habilidad para organizar, decidido, pero por el otro lado, en su lado oscuro, era un oportunista, ambicioso, vengativo y a veces, muchas veces, carente de escrúpulos. Siempre buscaba su conveniencia a costa de lo que fuera, especialmente a costa de David. El rey antes de David era el rey Saúl, y cuando Saúl murió, Abner, un personaje, Abner, contra las instrucciones de Dios que había dicho que David seguía,
colocó en el trono de Israel a Isboset, que era hijo de Saúl. Joab estaba a la cabeza del ejército de David, y Abner, cuando se enfrentaron en combate, estaba a la cabeza de los ejércitos de Isboset. Las fuerzas de David ganaron esa batalla, y Abner huyó. Pero cuando iba huyendo, un hermano de Joab, que era campeón de los 100 metros planos en las Olimpiadas judaicas, lo empezó a perseguir. Se llamaba Asael, el hermano de Joab. Y cuando Abner lo vio, le dijo: Asael, frénate, tú no eres soldado, yo soy soldado, si me quieres alcanzar te voy a matar. Y el otro terco ya iba, y de verdad Abner le decía: por favor regrésate, no quiero hacerte daño. Pero el otro necio, hasta que lo alcanzó, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Abner lo atravesó con su lanza. Joab se puso, no sabes, como esposa cuando no llega el gasto. Se puso furioso, pero se contuvo en su afán de venganza hasta esperar un momento más oportuno. Y al final Abner, que había sido el general del ejército de Isboset, al final Abner se pasó del lado de David, ¿no? Y hizo un pacto con David, prometiéndole conseguir apoyo en Israel para que David fuera reconocido en todo Israel. Pero Joab no estuvo de acuerdo con esa maniobra y acusó incluso a Abner de ser espía, y fingió que eran cuadernos, que no había ningún problema entre ellos, para que no sospechara. Pero en un momento dado en que Abner estaba no había pelea ni nada, estaba descuidado, estaba tal vez desarmado, Joab lo asesinó en venganza por su hermano. Cuando David se enteró de esto, él negó cualquier responsabilidad de él o de su familia. Sin embargo, David no hizo nada contra Joab, nada. Después que se le ungió como rey sobre todo Israel, David quería conquistar lo que hoy es Jerusalén, que en aquel momento se llamaba Jebús y antes se llamaba Salem. Pues quería subir y conquistar, y dijo: al que logre atacar primero, derrotar a estos jebuseos, yo le voy a dar un puesto muy importante. Y Joab, ni tardo ni perezoso, que siempre buscaba lo suyo, pues fue el primero en subir y en atacar, y finalmente la ciudad cayó en manos de David, y entonces David lo nombró comandante sobre todos los ejércitos de Israel. En los siguientes años, Joab efectivamente condujo a los ejércitos de David a muchas victorias. Sin embargo, en una de ellas fue cómplice voluntario del gran pecado de David de hacer que Urías muriera en una batalla, que había sido un complot, ¿no?, para que muriera. Después sucede que Absalón, hijo de David, mata a su hermano, o sea, a otro hijo de David, y Joab lo apoya. Tuvo que huir, pero después Joab mueve todos los hilos para que regrese. Años después, cuando Absalón se rebeló contra David su padre, pues fue perseguido. Y ahí va Joab, y David les dijo: sí, persíganlo, pero no le pueden hacer daño. Y Joab hizo caso omiso de la instrucción de David, y cuando Absalón estaba indefenso colgando de un árbol, lo mató. Por esta razón, David sustituyó a Joab como jefe del ejército y nombró a otro hombre de nombre Amasa, otro sobrino de David, primo de Joab.
cuando hubo una rebelión por ahí, iban a ir a atacar el ejército de Israel. Joab iba entre los soldados y se acercó a Amasa, su jefe, como si fuera a darle un beso y un abrazo, pero cuando se le acercó, lo mató. Una ficha este Joab. Y entonces él tomó el mando del ejército por sus calzones y fue y ganó, ¿no? Tuvo la victoria. Y cuando volvió a Jerusalén, tal como él ambicionaba, lo volvieron a nombrar jefe del ejército. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no ejecutó David a Joab por sus hechos? ¿Y por qué lo volvió a nombrar general del ejército? Yo le voy a decir por qué. Porque Joab tenía un espíritu de manipulación que dominaba una parte de David. Y déjame decirte esto, porque seguro alguien te está manipulando o queriendo manipular, o tú estás queriendo manipular a alguien. La manipulación es hechicería, brujería. Pablo había compartido, levantado la iglesia ahí en Galacia, y los gálatas estaban caminando muy bien, cuando de repente empezaron a dar bandazos, y Pablo les escribe: Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para salirse del camino? Pues así estaba David, hechizado en ciertas áreas por este hombre. Cuando el rey David envejeció y enfermó, Joab lo abandonó y se unió a la conspiración de Adonías, otro hijo de David. Se movieron políticamente rápidamente y Salomón, al que le correspondía el reino, fue nombrado rey, asumió su cargo y cumplió la instrucción de David. Mandó matar a Joab y así terminó la historia de este hombre. La conducta insolente y despótica de aquel general no solamente había sido hondamente ofensiva y deshonrosa contra David, sino que había sido con el fin de dañar su carácter, dañar sus valores, dañar a su descendencia y poner en peligro su trono. Joab causó mucho dolor al rey y causó mucho dolor al pueblo, a la nación, a Israel. Su maldad oculta o semioculta, el poder de su posición y su cercanía con David lo llevaron a causar un enorme daño. Ahora sí, la pregunta: ¿qué representa Joab en tu vida? Representa todo aquello que no es parte de la visión de Dios para tu vida y te daña. Eso es Joab. Podríamos definir a Joab como toda influencia demoníaca que trata de dañarte y desviarte del camino. Por eso tienes que matar a Joab y hacerlo cuanto antes. Hay muchas cosas que debes matar, pero solamente te voy a nombrar 3. ¿Cuántas? 3. 3 cosas que debes matar. 3 Joab, 3 espíritus que debes matar. Número 1, mata todo aquello que atente contra tu carácter, contra tus valores. ¿Sabes qué es el carácter? Es el conjunto de rasgos que indican la manera de pensar y actuar de una persona. O sea, son las características internas que determinan la conducta externa. El carácter malo o débil es lo común. Yo he oído gente que dice: es que tiene un carácter muy fuerte, queriendo decir que es muy enojón. No, mi hermano, no es un carácter fuerte, es un carácter débil, malo. El carácter débil es aquel que no se basa en principios. Va a actuar de acuerdo a las circunstancias
y de acuerdo a lo que le conviene egoístamente. Es un carácter que es fácilmente influenciado, manipulado por lo malo, por lo negativo, por lo perverso. En cambio, el carácter cristiano se forja en la palabra y en la comunión con Dios, y es firme porque se basa en los principios bíblicos y se basa en los propósitos de Dios. Hace lo correcto y con las motivaciones correctas y con las intenciones correctas. Hay una conferencista cristiana muy famosa que se llama Joyce Meyer, que dijo, con cierto humor, dijo: el carácter cristiano es hacer lo que no quieres hacer, pero sabes que debes hacer. Sin embargo, este carácter puede ser obstaculizado, puede ser deformado, atacado, hasta quebrado por malas influencias, que siempre está detrás de ellas Satanás, el que te quiere robar, matar y destruir. Malas influencias que pueden ser de tus cercanos, de tus familiares, de tus amigos, de los medios de comunicación, del internet. Malas influencias en general pueden romper el carácter, por lo menos en parte. Y esto era lo que Joab intentaba hacer con David. Vamos a regresar a la historia. Abner, el que había sido comandante de Isboset, que se oponía a David, desertó para apoyar y ayudar a David a ser rey sobre todo Israel. Y entonces David hace algo que era conforme al carácter de Dios. Lo perdona, lo recibe, le ofreció un banquete y lo despidió en paz después de formar una alianza. Pero cuando Joab se entera, confronta a David de una manera prepotente e insultante. Acuérdense que le estaba hablando a su autoridad, a su rey. Segunda de Samuel 3:24 dice: entonces Joab fue deprisa, corriendo a ver al rey y le preguntó: ¿qué carambas estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre dejar a ir a este? ¿Sabe qué estaba haciendo Joab? Estaba atacando el carácter de David. Quería romper el carácter de David. Y en lugar de perdón y amistad, quería venganza y muerte. Así es, Joab. Quiere que tu carácter se corrompa. Jesús es el mayor ejemplo de una persona con carácter. Nunca se dobló ante las circunstancias, nunca varió sus valores, nunca se dio una presión que lastimara o pasara por alto los principios universales, divinos que vivía y defendía y que él estableció, por supuesto. Y para seguir su ejemplo, debes matar a Joab y desarrollar el carácter de Jesús. ¿Quién quiere? 2. ¿Quién quiere? Ya subió a 4. ¿Quién quiere? Pues todos deberíamos querer, ¿verdad? Efesios 4, 13, 14 está entresacado, pero el sentido es el mismo. Aquí está entresacado. Dice: este proceso continuará hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuál proceso? Pues el de desarrollar un carácter conforme a Jesús, una vida conforme a Jesús. Dice: entonces, o sea, ya que lleguemos, ya que avancemos en desarrollar ese carácter, ya no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La verdad es que es bien fácil permitir que la ambición personal, el orgullo, el deseo de beneficios motiven tus acciones y pases por alto los principios morales y cristianos. Pero a favor del que él persevera hay una preciosa promesa de Dios. Isaías capítulo 26:3 dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti
confíe. Ok, dijimos que íbamos a ver 3 cosas que debíamos matar. ¿Cuántas llevamos? Ok, segunda cosa que debes matar: mata todo aquello que atente contra tu familia. Todos nos imaginamos a David como una figura heroica. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Su fe le ayudó a derrotar un poderoso gigante, conquistar ejércitos enemigos y a matar animales salvajes con sus propias manos. David ganó la confianza y lealtad de la gente que gobernaba. Nada parecía ser imposible para él, todo parecía estar controlado gracias a la unción. Pero el problema es que permitió que el espíritu de Joab destruyera por lo menos a 4 de sus hijos, y reconoció que él no había podido controlar ese espíritu. Mira, 2 Samuel 3:39, escribe David, dice: y aunque soy el rey ungido, estos 2 hijos de Sarbia, Joab y Abisaí, dice, son demasiado fuertes para que yo los controle. Qué terrible, ¿verdad? Fíjate, Amnón, uno de los hijos de David, violó a su hermana Tamar. Y David hizo lo que los padres pasivos siempre hacen: se enojó, pero no hizo nada. Ni castigó a Amnón, ni apoyó a Tamar en su situación. Tiempo después, Absalón, el otro hermano, mató a Amnón en venganza y huyó. ¿Qué hizo David? Lo mismo que hacen los padres pasivos: se enojó y no hizo nada. Nada de nada, ni lo persiguió ni lo castigó. Finalmente, y como les había ya platicado, Joab mató a Absalón y David tampoco hizo nada. Otro de los hijos de David, Adonías, se rebeló contra David, apoyado por Joab, y de este muchacho la Biblia nos da la explicación, que yo creo que es la de todos los demás. Primera de Reyes 1:6. Su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Diga conmigo todos los papás y abuelos: ups. Ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello. Finalmente Adonías también fue asesinado. Ser un padre pasivo, mi hermano, no es una debilidad menor en la vida. De hecho, es una falta de amor por los hijos. La Biblia, Proverbios 13:24, dice: no corregir al hijo es no quererlo. No quererlo. No sé si me pueden poner el versículo, por favor. No corregir al hijo es no quererlo. ¿Quieres a tus hijos? ¿Quieres a tus hijos? Disciplínalos. Amarlo es disciplinarlo. El otro día me dice un señor: yo estaba tratando de corregir a mi hijo y el gandul me sale con eso de que pues yo no pedí nacer. Y que le digo: pues es lo único que no pides, infeliz. Somos nosotros la última generación a la que sus padres regañaron y corrigieron. La generación de ahora es la primera generación a la que sus hijos los regañan. Se le llama a esa generación de hijos generación de cristal. No los puedes tocar con nada y quieren todo. Quieren traer
ropa de marca, reloj de marca, teléfono de marca, zapatos de marca, tenis de marca, y los papás pasivos se los dan. Te digo una cosa, hermano, algo que sí funcionó en el pasado. En mi generación, la única marca que traíamos era la de la vara en las pompis. David tampoco cuidó su matrimonio con Mical. Anduvo como Pedrito Fernández. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Como resultado la perdió. Así que toma medidas. Si eres casado, debes cuidar, amar, honrar a tu cónyuge. Si tienes hijos y si los amas, debes disciplinarlos, enseñarles la palabra, protegerlos de los peligros que acechan el mundo, porque les están enseñando ideas, costumbres y filosofías perversas que van contra la palabra. Si eres soltero, debes estudiar o trabajar y obedecer y honrar a tus padres. Hermano, viejito, compadre, primo, amigo, no te quedes sin hacer nada como David. Mata a Joab, no lo dejes vivir porque va a dañar o destruir a tu familia. Tercera y última cosa que debes matar: mata todo aquello que atente contra tu vida espiritual. Y me refiero a tu vida espiritual personal, familiar y ministerial. En tiempos de David, ya que había conquistado Jerusalén, ya que estaba así en una buena posición, mientras sus ejércitos estaban en guerra, David se quedó en casa, cómodamente instalado. Y desde su azotea vio una hermosa mujer bañándose. Le agradó, supo que era Betsabé, esposa de Urías, y envió mensajeros para que la trajeran. Tuvo relación con ella y ella quedó embarazada. Entonces David tramó un perverso plan para que su marido Urías muriera en la batalla con la complicidad de Joab. Todo esto porque David estaba donde no debía estar y hacía lo que no debía hacer. En lugar de estar en la guerra del reino, estaba descansando en su casa. Eso pasa hoy en día. Gente que no va a la iglesia porque está en su casa o en una pachanga o en el cine. La Biblia dice, Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Por qué no dejemos de congregarnos? Porque si dejas de congregarte, tu vida se enfría, te lo garantizo, y Joab toma ventaja de ti. David, en lugar de estar alimentándose de la palabra y en comunión con Dios, estaba paseando por la azotea viendo lo que no debía. Y la palabra dice que busquemos la presencia de Dios, que nos refugiemos en el Señor. Primera de Crónicas 16:11. Entonces, ¿qué tienes que buscar? La presencia de Dios. Estas cosas, mi hermano, en la vida de David nos muestran que todos estamos expuestos a que nuestra vida espiritual sea afectada y a que el pecado se multiplique rápidamente. Por eso, mata a Joab antes de que él te mate a ti. Mira, podemos reconocer en David una vida victoriosa en muchas áreas, pero un hombre bajo su mando, que sabemos que era un espíritu, Joab, parecía demasiado poderoso para él. Y entonces fue plantada una duda ahí en su mente para hacerle pensar: yo no puedo vencer a Joab, yo no puedo controlarlo, no puedo dominarlo. David pudo haber arrestado a Joab y mandarlo fusilar al momento. Bueno, no, en aquel momento no había fusiles,
pero ejecutarlo en aquel momento, ¿no? Pero no lo hizo. Y Joab acabó afectándole seriamente. Mi hermano, este tipo de Joab demoníaco existe en tu vida, aunque no lo veas, aunque no te hayas dado cuenta. Y te hace hacer cosas que no concuerdan con el resto de tu vida. Tal vez tú eres un buen cristiano, tienes un buen historial con Dios, pero de repente aparece algo inexplicable que te hace hacer lo que no debes hacer porque es, y tú piensas que es demasiado fuerte para ti. Tal vez es una tendencia a no ir a la iglesia todos los domingos. Una persona me dijo, es que yo ya no me congrego porque me congrego en línea. Le digo, pues, ¿tuviste una mejor idea que Jesús? Escribe tu propio evangelio, crea tu propia religión. ¿No? Tuviste una mejor, es que ya no es necesaria la iglesia. Perfecto, mi hermano, tienes mejores ideas que Dios. Qué padre, eres súper inteligente. O sea, tal vez es esa tendencia a no ir a la iglesia todos los domingos, o tal vez es a no tener tu tiempo con Dios entre semana, o tal vez es una tentación para hacer una tranza, o para una adicción, o tal vez un problema emocional. Yo no sé, pero hay área que te puede dominar este Joab. Y Joab no solamente te lo recomienda, te lo aconseja, te lo alienta, pero además te lo justifica. Te empieza a decir, pues no es tan malo, pues si todos lo hacen, si es que tú tienes razón, pobrecito. Dios quiere mostrarnos nuestras debilidades porque a través de ellas Satanás va a tratar de explotarte, de hacerte explotar. Y si él puede seguir golpeando el mismo punto débil en ti, sabe que eventualmente puede sucumbir en una derrota mental, relacional, emocional o espiritual, o en todas. Desde luego que no existe la perfección en ninguno. Quedamos muy pocos ya de esos, la verdad. Pero sí debe existir la tendencia a parecerse más a Jesús. Eso sí debe existir. Y termino con dos cosas. Primero, si te has caído, si has dejado que Joab te hechice en un área o en varias, te haga caer, arrepiéntete, reconócelo, levántate, pídele perdón a Dios, sacúdete el polvo y sigue adelante en el camino, porque no va a haber ninguna condenación de parte de Dios contra ti. Y eso es una maravilla, ¿no? Jeremías capítulo 8 versículo 4 dice, dile al pueblo, esto dice el Señor, cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Pues claro que sí. Si tienes fe, si te arrepientes, puedes levantarte, debes levantarte. Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Dar la vuelta significa arrepentirse y levantarse y seguir adelante. Entonces, si te has caído, levántate, sacúdete, sigue adelante. Y la segunda cosa es que no estás solo en tu lucha contra Satanás disfrazado de Joab. Tienes todo el poder de Dios en ti a través del Espíritu Santo. Dios tiene un plan para ti específico, el cual incluye ayudarte en cualquier situación, en cualquier situación, sea lo que sea que enfrentes. Dice Romanos 8:26, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad,
El Señor nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues Dios mismo, la suma de todo su poder para que podamos vencer a Joab y superar toda debilidad. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, guía para todo lo que necesitemos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que, mi hermano, no importa el pasado, ya no puedes hacer nada excepto levantarte y seguir adelante. Pero hoy estás ante el presente y dentro de un segundo, otro segundo, bueno, así estás ante el futuro. Hoy, mañana, pasado, los años por venir. Y es tiempo hoy de que descubras en tu vida, cada uno tendrá un área diferente, tendrá un Joab diferente, con una cara diferente, con una manipulación diferente, con una área diferente que te quiere destruir. Pero hoy es el día de que descubras y mates a Joab. Amén. ¿Quién quiere hacerlo? Voy a hacer dos invitaciones. Primera invitación es, si tú estás aquí por primera vez, segunda vez, la única oportunidad que tenemos de no morir eternamente y de defendernos en esta vida de todo demonio, de todo mal que nos quiere causar, se puede lograr solamente gracias a Jesús. Él nos rescató del mal mayor, que era el sufrimiento eterno en el infierno. Todo aquel que no cree en Jesús está condenado a ese sufrimiento, pero Jesús nos ama tanto que murió en la cruz por nosotros, para que todo aquel que en Él cree pueda ser perdonado y pueda tener vida eterna, pero además pueda tener una vida diferente en esta tierra. Creer en Jesús no es tener una religión en particular, es lo que se llama ser creyente en Jesús o cristiano, que significa mini Cristo. Si tú quieres recibir a Jesús, es gratis. Ser perdonado, recibir la vida eterna. Yo te pido que cierres tus ojos un momento y le digas: Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de ser perdonado, de recibir la vida eterna y de tener el poder de tu Espíritu Santo para vencer lo que me daña. Yo te recibo hoy como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú vienes hoy por primera vez, tenemos ahí, preparamos un lugar con unas sillas, un cafecito, unas galletitas, un regalito, y están algunos líderes de la iglesia que quieren saludarte, conocerte, pues darte la bienvenida de manera personal. Eres muy importante para Dios, pero también para todos los que estamos aquí. Por favor, acompáñanos. Sonan 4 o 5 minutos ahí para que nos acompañes. Para todos los demás, si tú quieres hoy tomar la decisión de descubrir y matar a Joab, ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, hoy he escuchado tu palabra y tú me estás hablando de algo muy importante en mi vida personal. Yo lo aplico a mi vida, Señor, lo recibo y pido en este momento, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para descubrir y matar a Joab, aquel que ha estado dañando mi vida, mi familia, mis relaciones, que ha estado dañando mi vida espiritual. Señor, que ha estado dañando mi carácter, mis valores. Espíritu Santo, ayúdame hoy, desde hoy, Señor, a vencerlo, a descubrirlo y matarlo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Pídele al Espíritu Santo que venga sobre ti. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, ven sobre mí, ayúdame a descubrir y matar a Joab. Yo te recomiendo que hoy, por la tarde, por la noche,
en tu cuarto, entres al lugar secreto y le digas, tengas un tiempo con Dios para tratar de identificar cuál es el Joab que te está atacando y para que te pongas en acuerdo con el Espíritu Santo para apartarlo de tu vida. Padre, te doy gracias por esta congregación. Abre sus oídos espirituales, que escuchen el mensaje que tú tienes para bendecir sus vidas y que sea de provecho para cada uno. Yo bendigo sus casas, bendigo todo su entorno, sus hijos, su cuerpo, su mente, que ellos estén, Señor, cuidados y protegidos por ti. Gracias por la vida de cada uno de ellos y por su descendencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahora, gracias. Si tú vienes por primera vez, te esperamos allá. Y si tú tienes hijos o nietos pequeños, hasta adolescentes, por favor, léeles el libro de Quien hizo todo. Que Dios te bendiga. Si tú necesitas que oremos por cualquier área, física, emocional, espiritual, va a haber un equipo aquí al frente orando por ti. Que Dios te bendiga. Bendiciones. El sello marcados